Programa con Maxim Ross, economista de dilatada experiencia. Me complace que me hayas invitado. Bienvenido. Magnífico, Germán, con gusto. Mira, Maxim, bueno, empecemos por lo que es tu especialidad, pues. ¿Cómo ves la economía nacional? Oye, no quiero caer en el estereotipo, pero muy mal. Una economía que tiene 3 años de recesión que llamamos los economistas. La economía, en vez de producir más, produce menos, imagínate tú. Número uno. Una economía que está signada por primera vez en la historia venezolana por índices de escasez de los alimentos, de las ¿Pero a qué medicinas. obedece eso, Maxim? Ya te voy a decir. Y tercero, una economía que está asignada por un aumento de precios cada día peor, terrible. O sea, una cosa, no hemos llegado a hiperinflación, yo soy de los economistas que todavía difiere de este criterio, pero entonces recesión, escasez, inflación, falta de capacidad productiva, empresas quebradas, no puede estar bien. Con un grave daño, te lo digo terrible, que es una economía que depende y ha dependido durante toda su vida de vender petróleo en el mundo, cosa que hay que romper y ahí vamos a hablar de El rentismo petrolero. el rentismo y la dependencia del petróleo, cosa que es una cosa absurda. Chávez cuando llegó al poder y Pérez cuando llegó al poder y Caldera llegó al poder y Luis Herrera llegó al poder y Gómez llegó al poder, todo el mundo... No hay ninguna diferencia entonces desde el punto de vista del modelo económico. Absolutamente, y ese es el tema precisamente que te quiero llevar. El modelo económico venezolano basado en petróleo, basado en renta, fracasó. Pero te voy a decir una cosa, no fracasó con Chávez, no fracasó con Maduro, fracasó con Pérez, fracasó con Caldera, porque hemos seguido viviendo de la misma manera. Los Fracasó venezolanos. con Gómez. Gómez todavía no se había dado cuenta, pero Pérez Jiménez, por ejemplo, por eso te digo que a veces los tiempos nos dan para contar la historia completa, Pérez Jiménez vivió muy bien, 1950, 57. Hubo un boom en ese momento. Claro, ¿no? Y Venezuela empezó a producir mucho petróleo, 3,5 millones de barriles crudos al día, de crudo al día, precios muy buenos, una población muy pequeña, 8 o 9 millones de habitantes, disfrutaron perfectamente. Pero cuando la población empezó a crecer y no fue capaz el perejimenismo de crear una economía productiva, como rogaba Uslar Pietri en el año 36 con aquel famoso artículo, pues bueno, quebró. Y empezó Pérez Jiménez a dar nuevas concesiones, entonces vino Pérez Alfonso con aquella tesis de no más concesiones, tú debes recordarlo, no sé si tú eres tan joven o no, para llegar allí. El país tiene que salir de eso, Germán, y ese es el gran desafío. Nosotros no podemos seguir viviendo de petróleo, y lo peor que creo atribuyo yo al error de la revolución bolivariana, Chávez, Maduro, como tú quieras ponerlo, es que nos dejó dependiendo de una sola cosa, de los precios internacionales. Una gran inclinación, un sesgo demasiado exagerado a esperar que los precios mejoraran. Entonces la OPEP y la lucha de la OPEP y el pleito con los consumidores y toda esa historia geopolítica internacional sobre la cual tú no tienes dominio. Porque por más que la OPEP tuvo, qué sé yo, 50% del mercado en un momento dado, el mercado petrolero, bueno, mira, hoy tienes actores como Rusia, hoy tienes actores importantes en la OPEP que tienen una política diferente como Arabia Saudita, y tienes el caso de los Estados Unidos produciendo petróleo. ¿Qué destino tiene la economía petrolera venezolana en este caso? Muy mal destino, porque si sigues dependiendo de los precios, estás dependiendo de lo que pasa en Arabia Saudita, en Kuwait, en qué sé yo qué guerra por allí, cosa que es terrible, que no tiene nada que ver con independencia económica. Y por otro lado, con una PDVSA, la palabra te la tengo que decir, completamente dañada, porque a PDVSA la sacaron de sus oficios, como que tú, que eres diputado, te digan que te pongas de médico a repararle algo a la gente. Dios mío, o a mi economista que me pongan a vender chicha. Zapatero a tu zapato. Claro, Fíjate, hay una propuesta, Maxi. Pero te centro en lo siguiente. Destrucción de PDVSA no es mentira, porque PDVSA se puso a vender alimentos, hace casas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando PDVSA debió dedicarse a su negocio petrolero. La conclusión donde quiero llegar es, no tiene destino la economía petrolera, veníamos produciendo 3,5 millones de barriles y ahora, según cifras oficiales, hay 1 millón de barriles menos. ¿Qué país puede entender que su principal industria sacrifique 1 millón de barriles diarios de producción? Mira, hay que cambiar. Fíjate, el problema venezolano está en que nos hemos quedado guindados de la renta y nosotros tenemos que separarnos de eso. La gran revolución venezolana de este tiempo es salir del rentismo petrolero. Todo el mundo lo dice. Tú oyes al presidente Maduro, bueno, un gran discurso,
pero no puede salir porque no tiene ninguna propuesta alternativa. ¿Por qué no tiene una propuesta alternativa? Porque para tú salir del rentismo petrolero tienes que crear una economía basada en la agricultura, basada en la industria, los servicios, el comercio, y ahí tú necesitas un sector privado sumamente fuerte. Y los esfuerzos que plantea el gobierno, o sea, los motores que está planteando Maduro en este Pero caso. los está haciendo con un sector privado que es adherido a las ideologías del gobierno, que está diciendo cosas que no son verdad, las declaraciones de Pérez Abad. Lamentablemente, yo no entiendo, bueno, yo lo entiendo porque yo sé cuál es su interés político y su diferencia que ha tenido toda la vida con el mundo empresarial. Pero tú no le puedes seguir mintiendo a la gente. Tú no le puedes decir a la gente que tú vas a ofrecer un mercado de cambio, por ejemplo, libre y flotante en un país que no tiene seguridad jurídica. ¿Y qué es lo que ha pasado con el famoso DICOM Simadi? Devaluándose, devaluándose, devaluándose. Y además te voy a decir una cosa grave, sin ninguna explicación, sin ninguna transparencia. Se ofreció el convenio cambiario 30 días después de la primera publicación, estamos esperándolo, porque no puede, se lo repito, Pérez Abad, es mentira que usted puede ofrecer un mercado libre y flotante porque no tiene divisa suficiente para soportar. Pero ¿tú no crees que esa subida del DICOM también afecta al dólar ese paralelo? Claro, claro, te genera una expectativa momentánea, transitoria, porque tú dices, bueno, si el DICOM está subiendo, yo no voy a comprar en el paralelo, por supuesto. Pero ¿cuánto va a durar eso? ¿Cuánto puede mantener el gobierno sostenidamente un mercado cambiario de esa característica? Muy difícil. Lo va a hacer porque las expectativas están situadas en ese momento. Pero ¿qué es lo que está logrando el gobierno? Está igualando. Lo que está haciendo es, contradictoriamente y paradójicamente, decirle a Venezuela que lo que vale es el paralelo, porque vamos para allá. Si tú me subes DICOM, que está en 400 y pico ahorita, y me lo llevas a 1000, ¿qué estás diciendo? Señores, acepto que el paralelo no era ninguna mentira, no es ningún invento. ¿Y qué es el precio real? Y que ese es el precio de la moneda. ¿Qué hacer, Maxi? Hay que transformar la economía plenamente. Mira, pero te voy a decir lo siguiente, que es lo que es clave en esto que nosotros hemos venido elaborando, un grupo de personas hemos estado elaborando sobre esto. El principal problema que tiene Venezuela es que tiene que resolver el tema de la pobreza. No es verdad que se ha resuelto el tema de la pobreza, y si no, vamos a los barrios, vamos a la FAO, que lo que dice la FAO, lo que dicen los organismos internacionales. Sí, pero no tanto lo que dicen los organismos internacionales, lo que dice gente que ha estudiado este caso en Venezuela. Desde el año 90 para acá, la pobreza ha aumentado en Venezuela. Desde el año 2006, los indicadores de pobreza han aumentado. Chávez logra reducirlo, los indicadores, porque en los indicadores hay un peso del ingreso petrolero importante. Pero cuando se cae el ingreso petrolero y tienes una inflación como la que tenemos este año, a nadie le pueden vender el cuento de que la pobreza acaba de declarar Aristóbulo Historia en una declaración que hay 4% de pobreza en Venezuela. ¿Por qué no va a Petare? ¿Por qué no va a los barrios de Maracaibo? ¿Por qué no a los barrios que están rodeando a Valencia? ¿Dónde está viviendo la gente? ¿Cuánto estimas tú que estemos en este caso? Mira, nosotros no tenemos un estimado del indicador, lo ha hecho la Universidad Católica, un estudio con la Católica, la Simón Bolívar y la Central, están estimando que estamos en niveles equivalentes al año 98. A mí no me gusta decir números en economía. O sea, que hubo un retroceso. Absoluto. Pero ¿cómo no lo va a haber, Germán? ¿Cómo no va a haber un retroceso si tienes escasez? Tienes pérdida de capacidad productiva casi de 25% en 3 años. Del 12, 13, 14 para acá, 25% menos de capacidad productiva y los precios creciendo 20% por mes. ¿Los alimentos dónde están? Ayer había el precio de café en 100 bolívares y hoy está en 2.000 y pico de bolívares. ¿A quién le van a creer el cuento de que hay una reducción de la pobreza? ¿Y dónde está el componente que puede compensar eso? Tú no puedes tener una carrera de salarios detrás de la inflación, no la vas a alcanzar nunca. ¿Qué es lo que se ha descubierto en la economía, en la teoría económica y en la experiencia del mundo? Tienes que tener un vigoroso sector privado liberado produciendo. Lo descubrieron los chinos, lo descubrieron los vietnamitas, lo está descubriendo Fidel 50 años después y nosotros. Mira, yo he utilizado la expresión de esta manera muy dura. Nosotros estamos en la prehistoria económica. Resulta que el gobierno de Maduro no solamente está en la prehistoria porque se agarró de Marx, que tenía una visión y una propuesta para la economía 1800 y tanto. 1800 y pico. Pero de 1800 para acá creo que han pasado como 2 o 3 siglos, más o menos. Entonces tú no le puedes dar una solución al país de lucha de clases. Lamentablemente Chávez se fue por ese camino mal asesorado, pero bueno. Maxim, tenemos un segmento que es ¿qué nos dice la gente de la calle? Vamos a verlo, escucharlo y luego nos respondes en el próximo segmento. Mucho gusto.
qué nos perjudica a nosotros los venezolanos la extensión del decreto de emergencia económica y cuáles son sus consecuencias. Todos sabemos que los militares son los primeros bachaqueros irresponsables. ¿Por qué le vamos a dar más poder a los militares?